Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora te damos gracias porque eres bueno y maravilloso, de darnos esta oportunidad de vida, mi Dios amado, de buscarle, de honrarle, de glorificar su santo nombre. Espíritu Santo, diga al Espíritu de Dios, bienvenido seas a mi vida, en el nombre precioso de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Yo sé que usted le ha orado a Dios, le ha preguntado al Señor, y esa respuesta al Señor se la ha confirmado a través de visiones, sueños, revelaciones, a través de su palabra. Yo oraba a Dios y le decía, Señor, ¿qué palabra voy a darle a tus siervos, a tus siervas? Y el Señor me dio una escritura en el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo del 39. Un versículo, pero de ahí vamos a sacar el tema, amén. Dice la palabra de Dios, hermano, primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, a veces pensamos que la ley ya no estamos bajo la ley, pero sabemos que hay ciertas leyes, hermano, que ya caducaron o se suplieron o cambiaron, pero hay leyes que permanecen en Cristo. Hay leyes, por ejemplo, en el matrimonio. La palabra misma la dice, hermano, la mujer casada está ligada por la ley. Eso quiere decir que está atada, unida, enlazada en comunión. Por eso ya no son dos, es uno. Ya no está, sino que está casada, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, cuando uno, después de que la persona fallece, se puede casar con cualquiera, siempre y cuando sea en el Señor. Vamos a hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo, apóstol llamado de Jesucristo por la voluntad de Dios, vamos a hablar un poquito de lo que él hablaba de los problemas, y hablaba de un caso de inmoralidad juzgado en el capítulo 5 del versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había una persona que tenía o andaba con la esposa de su papá, la mujer, y vosotros estáis envanecidos. No deberáis más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Corintios capítulo 5 dice en el versículo 3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo hablaba de un caso de inmoralidad juzgado. En el versículo 4 habla de: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira, gloria a Dios, hermano. Decía el apóstol que esa persona tendría que ser entregada a Satanás para destrucción en la carne. O sea que vendría corrección, vendría esa consecuencia para que pudiera ser alcanzado, se acordara de Dios y ahora sí buscara del Señor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu es de Dios y a Dios va. Pero aquí lo importante es su alma. Mira, gloria a Dios, dice en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y qué es la levadura? Si usted se va a lo natural, a lo físico, la levadura es
con la que hacen el pan, le echan esa levadura para que se esponje y enleuda toda la masa. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, son tradiciones, costumbres, son cosas, el pecado, oscuridad, maldad, que no te tienes que enlazar, no tienes que, aleluya, gloria a Dios, hermano, que envolverte. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A eso se está refiriendo, que tenemos que ser personas sinceras, amén, hablar la verdad, ser personas genuinas, verdaderas. Versículo 9 dice: os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Y la misma palabra dice, hermano, hermana, que ya no podemos unirnos, juntarnos, tener esa relación con ellos, hermano, porque nos contaminamos. No le agrada a Dios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mira, dice el primer libro de Corintios capítulo 5, vamos a leer el 5, el capítulo 6 y el 7, para llegar al tema principal. Estamos viendo un caso de inmoralidad juzgado que hablaba el apóstol Pablo a Corintios. Dice en el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal y aún comáis. Se da cuenta que no tiene que convivir con esas personas. No porque, hermanos, porque usted sea santo o sea llamado a ser santo, sino para que ustedes no se contaminen, y yo, porque las malas conversaciones corrompen. Amén. Y mira, gloria a Dios, es necesario, hermanos, hablarles de Cristo, hablarles que dejen el vicio. Dice el versículo 12: porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Así nos pasa. En vez de que nosotros juzguemos a los de afuera, hermanos, juzgamos a los hermanos, a los que predican, a los que comparten, a los que se esfuerzan, y pensamos y hacemos mal o peor. Tengamos cuidado en esas áreas. Dice, porque a los que están afuera Dios juzgará, Dios los va a corregir. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, decía el apóstol Pablo. Y habla más adelante de los litigios delante de los incrédulos. ¿Y eso qué es? Litigios. Son pleitos, contiendas, causas legales a una disputa que no llegan a un acuerdo. Entonces, todas esas cosas, hermano, nos habla el Señor en este tiempo. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? A veces así es, hermano. Nos queremos justificar, o más que nada hacer juicio delante de los incrédulos, delante de la gente impía. ¿Y por qué no hablarlo entre los hermanos? ¿Y por qué no solucionarlo entre vosotros? ¿Por qué, hermanos, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere? Por eso hay pleitos, contiendas. Dice el apóstol Pablo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros miembros? Mirad, ahí en el primer libro de Corintios capítulo 6 habla de esos pleitos delante de los incrédulos, esas contiendas, esos debates. Versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A veces hay cosas insignificantes, y por esas cosas insignificantes, hermano, nos enojamos, nos molestamos. Tenemos que ser sabios y aplicar la palabra. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida. ¿Se da cuenta? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Eso está hablando, hermanos. ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles? Y está hablando de los ángeles caídos, no de los ángeles de Dios. Estaban hablando, hermanos, que el día postrero, hermanos, todos esos demonios serán juzgados. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Sí, pues tenéis juicio sobre todo, dice, sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hay que ponernos en el lugar del hermano, de la hermana que está pasando situación. Nosotros no estamos para juzgarlos, criticarlos. Nosotros estamos, hermano, no para condenarlos, sino para orar por ellos, amén, para que alcancen la salvación, sino para darles una palabra, sino orar por ellos. Ayer Dios me dio la libertad de ir con mi familia y estaban mis hermanas y una de ellas está pasando una situación de ceguera, está perdiendo la vista, ya no ve, y una sierva que busca y esto, lo otro. Pero mira, gloria a Dios, hermano, el Señor me permitió orar, compartirles, amén, lo poquito que Dios me ha dado, o lo mucho, lo comparto, y es la oración, y así es, hermano. Aunque la gente de allá afuera te critique, te juzgue, hermanos, tú ora, ámales, amén, pero no te envuelvas en lo mismo que ellos hacen, esa levadura, amén. Dice versículo 8, primer libro de Corintios 6, 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así hay mucha gente hoy en día. Le pide al hermano, le pide a la hermana, o hace cosas injustas, hermano, o hacen cosas que a Dios no le agrada, y defraudamos. Amén. A veces prometemos y no lo hacemos. Por eso, hermanos, que nuestro decir sea un sí o un no. Si Dios permite, si Dios quiera, entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría de no ser cautivos, de no tener mucho cuidado en esas áreas. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ciertamente Dios ama, hermano, al pecador, pero aborrece el pecado. Dice versículo 10, ni los ladrones, aquellos, hermano, que a veces pensamos y decimos y lo hacemos, ni los ávaros, aquellos que quieren tener mucho, hermanos, y nada más para ellos, ni los borrachos, aquellos que dicen una cervecita no es nada, hermano, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso tenemos que ser justos, como Dios es justo. Amén. Y esto dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. ¿Se da cuenta? Que esos pleitos, esas contiendas, hermano, tienen que llegar a nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que glorificar el nombre de Cristo. Dice, glorificando a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo tienes que hacer las cosas, hermano? En santidad, en obediencia, en integridad, en humildad. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Esto quiere decir, hermanos, de sobre las viandas, ese alimento que te das, esas cosas que estás haciendo, alimentar nuestro estómago, que no es el apropiado, hacer las cosas, hermano, que decimos, no, es un pecadito, no, hermano, no conviene, amén, no contiendas con tu prójimo, con tu pareja, con aquellos que nos hacen la guerra, hermanos. El Señor va a pelear por nosotros. Dice el versículo 14, 1 Corintios 6, 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Usted tiene que ir lleno de la presencia de Dios, lleno de la unción de Dios, hermano, con poder. Pero primero el Señor lo va a llevar al desierto, lo va, aleluya, a probar. No es que nos pruebe más que nada, sino para que nosotros mismos sepamos nuestra condición humana y para que aprendamos a... Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque, dice, ¿por qué? Dice, los dos serán una sola carne, porque dice, los dos serán una sola. Por eso, hermanos, cuando uno se une, es dos, ya no son dos, es uno. Anteriormente, cuando las personas dormían con, ya sea el varón con la mujer o la mujer con el varón, hermanos, ya eran esposos, ya eran una carne. Amén, ya no eran dos. Amén. Pero mira, cuando uno se casa en este tiempo, hermanos, ya no son dos, es uno. Tenemos que pensar como Cristo. Amén. Tenemos que ser como Cristo, porque la cabeza es Él. Amén. Dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice algo tan hermoso, hermano, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este es el cuerpo de Dios, hermanos. Si Dios, hermano, el Espíritu Santo quieres que more, tienes que ser un vaso de honra, un vaso limpio, santificado, lleno, ¿verdad que no? Vacío, para que el Señor lo llene. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso tenemos que glorificar, hermanos, a Dios en nuestro cuerpo. Por eso decía el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos conviene, hermano. Tenemos que renunciar, soltar, hermano, esas amistades, esos amigos, soltar el pecado. Amén. Por eso hablaba de esos conflictos, de ese caso de inmoralidad, de esas contiendas que había. Y también hablaba algo más a profundidad sobre el matrimonio. Hoy Dios en día, hermanos, está hablando al matrimonio. Por eso dice en el capítulo 7, problemas del matrimonio. Esto es en relación, hermanos, a esa mujer casada, a ese matrimonio que está en unión libre o casado. Amén. Habla de los problemas que pueden o están pasando. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Se da cuenta? Incluso hay por ahí, hermanos, hay una palabra en el libro antiguo, en el Antiguo Testamento, donde los reyes era ordenado que solamente tendrían que tener una esposa. Y muchos dicen, no, es que el rey pues, tenía mucho dinero y podía tener las que quería, y de amantes, y concubinas y todo eso. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios dice que solamente una esposa, una mujer, un solo marido. Aunque hay naciones o hay lugares, países donde hay muchas mujeres o puede haber muchos hombres, y se les permite, pero no. La palabra de Dios dice que solamente una
esposa, un esposo, no más. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Se da cuenta? Que es una obligación, es algo. Es que yo no quiero, es que yo no puedo. Es que, hermano, eso es el mantenimiento del cuerpo. Eso es, hermano, no es tan importante. Pero lo importante es que no llegues a cometer pecado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Por eso no debe de negarse. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que nos tentéis, dice, tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Se da cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que hacerlo por mutuo acuerdo, ¿eh? Para la oración, para servir, para muchas áreas, hermano. Pero también tenemos que nosotros mantener nuestro cuerpo en oración, en ayuno, en esa relación con Cristo, para que no venga Satanás. Por eso usted tiene que tener, hermano, esa sabiduría, amén, de parte de Dios. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Ya una persona que es viuda, hermanos, que ya está grande, hermano, por favor, amén, un varón. Lo que trata de decir el apóstol Pablo, hermanos, que vienen cargas, vienen pues cosas que nosotros vamos y eso lo trata de evitar. Ahorita lo vamos a ver. Pero si no tienen don de continencia, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo les decía, y les digo a los hermanos, no esperen más tiempo. Pero si no, ¿saben qué? Cada quien tome su camino y respétense, pero ante Dios, hermano, tenga mucho cuidado. Y hay algo muy importante que quiero que aprendan y aprendamos a los que estamos en matrimonio. Dice el apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Por eso la mujer, hermano, está casada, está ligada a la ley, mientras su marido vive. Y a veces decimos, Señor, pero es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto. La esposa igual. Y hermano, si viene el enemigo y mete divisiones. Yo siempre he dicho esto, hermano. Cuando uno ama, hermanos, uno soporta todo. Y a veces cosas no hay que darle importancia. Dejar que Dios empiece a obrar. Amén. Hay muchos siervos de Dios, hermano, que se casaron con personas de otra doctrina o religión, ¿no? Pero nunca tuvieron esas contiendas, esos pleitos. Cada uno respetaba su fe, su creencia. Pero ya al término del tiempo, hermanos, son alcanzadas las personas por la oración, por el ayuno, por muchas situaciones que dice el Señor que no debes de dejarlas separarte. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Yo me acuerdo que el profeta T.B. Joshua, hermanos, había matrimonios y el Señor les revelaba y dice, esa mujer, hay una persona y les hablaba, y hay una mujer, hay un varón, y les hablaba del matrimonio, y dice, él no es tu marido, ella no es tu esposa. Y lo reconciliaba Dios a través del siervo. Y aún aquellas personas teniendo hijos, hermano, así es Dios. A veces no lo entendemos, no comprendemos, hermano, la situación, pero cuando tú eres obediente a Dios, hermano, estás con el Señor. Estas cosas terrenales, hermano, van a pasar.
Nuestro cuerpo se va a ir desgastando, pero el interior se va renovando. Y cuando Dios nos llame a su presencia, hermanos, la gloria y honra sea para Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Y a los demás, yo digo, hay una recomendación del apóstol Pablo, así como yo le recomiendo, hermano, esto, lo que el otro, el problema de divórciense, cásense de nuevo, ¿ah? Pero yo a veces les digo nomás por decirles, no para que me hagan caso. La palabra de Dios lo dice. Ya cuando van a tomar decisiones, vamos a orar, hermana, hermano, no es así. Decían las siervas, algunas siervas, unas hermanitas y hermanos, hermano, quiero que ore por mi matrimonio, quiero que ore por mi noviazgo, me voy a casar, pero yo no conozco muy bien a su familia. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, hermano. Si esto es de Dios, Dios va a acomodar todo. Si no es de Dios. Y a los 3, 4 días, hermano, me decía la hermana, hermano, no era de Dios. Gloria al Señor. Y cuando era de Dios, hermano, me daban la gloria, le daban la gloria y honra a Dios, y me daban las gracias. Y le den las gracias a Dios, hermano, porque es Dios el que hizo todo. Yo solo oré. Pero los que están unidos en matrimonio, dice el apóstol Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si Él no quiere, algún día va a querer y algún día va a ser alcanzado. Y si se separa, quédese sin casar. También Dios, hermano, si usted toma la decisión, Dios respeta las decisiones, pero luego vienen consecuencias. Quédense sin casar y reconcilie con su marido. Si se quieren reconciliar, reconcíliense. Y el que es marido, dice, y que el marido no abandone a su mujer. Casi por lo regular los hombres son los que abandonan, porque viene el diablo, hermanos, y les culebrea, les hace enojitos y ya no, más joven, más con dinero incluso. Y ahorita las jovencitas andan buscando a la gente anciana, porque cobraron su pensión, y van sobre el dinero, no sobre las personas. Tengan cuidado aquellas personas mayores. Amén. Dice, y a los demás yo digo, dice el apóstol Pablo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandonen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandonen. Recomendación del apóstol Pablo conforme a la palabra. No tienes que abandonarlo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Una persona incrédula, una persona del mundo inicua, vamos a decirlo también, si quiere separarse, que se separe, hermanos. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. A paz, o sea que usted tiene que irse en paz, en esa tranquilidad, no en pleito, contienda. Cuando uno empieza, hermano, cuando uno deja una relación, tiene que salir bien. Para cuando empiece la otra relación, hermano, todo vaya bien. Pero si usted trae contiendas, pleitos, se va a pasar y va a volver a venir. Y va a traer esa misma, porque le hicieron o porque piensa que todos son igual, y no es así, hermano. Entonces, dice, versículo 6, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer? Sí, quizá harás algo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Sí, quizá harás algo a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué es? ¿Usted sí sabe qué es circuncidarse? Eso viene, hermanos, es en relación a la ley mosaica que antes se mandaba. Es un mandato divino de Dios, que Dios había ordenado. Amén. Dice que prescribe será circuncidado a los 8 días de nacido, todo varón. Amén. De su parte, aquel que es circunciso, aquel que no. Y antes agarraban ese evangelio, hermanos, de la circuncisión y de los incircuncisos, y hasta que el Señor les dijo,
Lo que quiero es que se circunciden el crepúsculo de su corazón. Amén. Dios lo que estaba diciendo algo es obediencia. Dios lo que quería es que se guardaran. Dice que, versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que ayudar, apoyar, aportar. Amén. Cada uno tiene su rol y cada uno tenemos que valorarnos, respetarnos. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. Así que permanezca así permanezca para con Dios. Un poquito malo de la garganta y aparte que se me traba un poco. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Así como las vírgenes, hermano, por la misericordia del Señor tenemos que serle fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo lo quisiera evitar. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo les daba recomendaciones, les hablaba conforme la palabra? ¿Para qué? Para evitar esas aflicciones, hermano, para que no sufran. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que en el tiempo es corto. Resta pues que todos los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Eso quiere decir que le des libertad. Más que nada, hermano, que pongas a primer lugar en Dios, en todo, en tu matrimonio, en tus hijos. Amén. Ya se cuenta que no la tienes. Amén. No es que no la tengas o no le des importancia, simplemente, hermano, que la atiendas, que la procures, pero siempre en las cosas de Dios, dale el primer lugar a Dios. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo lo que está aquí, hermanos, todo lo que hay, hermanos, es pasajero. El dinero se acaba, la juventud también, la flor se marchita y muere. Amén. Así es nuestra vida. Hay un ciclo, hay un tiempo donde nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero también va. Entonces tenemos que procurar estos tiempos. Decía el apóstol Pablo, versículo 32, quisiera pues que estuviese sin congoja, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene que agradar ¿a quién? A Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Que ya no vas a agradarla, hermano, conforme el mundo, o la mujer al hombre. Te haga un baile, un show, y tú, y no sé qué tanto. No, hermanos, tenga cuidado en todas esas áreas. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Y sabe cómo conquista la mujer a su marido? Dicen las mujeres por la boca, la comida, el trato, la limpieza. Versículo 35. Pero esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Por eso anteriormente la gente, hermanos, siempre daban a la mujer, a la mayor, para casamiento, como a ¿quién? A Lea. Así también, hermanos, en este tiempo hay algunos estados de Oaxaca
te llevas una y te dan dos. No es cierto, ¿ah? Te dan la mayor, ¿ah? Primero casan a la más grande, ¿ah? Que vaya saliendo el producto, dice aquel. Dice el versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Por eso muchas meten a sus hijas al convento, ¿va? Yo me acuerdo hace tiempo, hermano. Yo estaba joven, recién en el ejército, y iba en el autobús, hermano, y de repente ahí no, porque saludé a una joven, traía ya y venía una madrecita, no sé cómo les llaman a esas personas, religiosas, y la muchachilla ya se quería bajar, ya quería pues quedarse ahí conmigo, y yo nada más la saludé y le sonreí. Entonces hay gente, hermanos, que quiere ya casarse, pero hay gente que no puede, ¿eh? Entonces la gente dice, no, yo no me voy a casar, me voy a meter de monja, monja, y se meten y ahí están, permanecen. Entonces, hermano, todo es bueno, hay muchas cosas buenas, mas no todas nos conviene, ¿eh? De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Yo quisiera que mi hija no se casara, pero tampoco, porque al rato voy a mantenerla toda la vida. Tiene que producto salir a casarse a los 30, 40 o 50 años. La mujer casada está ligada por la ley, hermano. Ese es el tema. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Eso quiere decir que está atada, unida, enlazada, como dijo el cura de aquellas gente que los casan, hasta que la muerte, ¿qué? Los separe. Y ahí sale otra versión, hasta que el dinero los separe. Por ahí una novela del mundo, ¿ah? No, hermanos, eso quiere decir que tenemos que estar nosotros casados, amén, unidos para siempre, para toda la vida, amén. Si tu marido, hermano, déjaselo a Dios. Dios va a acomodar las cosas, hermano, pero en ti debe haber un cambio. En ti, hermano, para que Dios empiece aleluya, a cambiar aquel. Decía una hermana que se metió en oración, en ayuno: Señor, cambia a mi esposo, Señor. Mi esposo no quiere, mi esposo toma, mi esposo. Se metió en oración, en ayuno, llevaba no sé cuántos días, y Dios le dijo: primero cambias tú. Primero te voy a cambiar a ti para que a través de ti cambie tu esposo. Y mira, gloria a Dios, hermano. Y el varón se concluyó el tiempo. Pero en el último momento le compartieron y aceptó a Cristo. Y está con Dios. Lo aseguro, hermanos, porque se arrepintió, aceptó a Cristo. Y Dios se lo llevó a su reino, al paraíso, a la nueva Jerusalén. Porque si él se hubiera quedado, hermanos, se hubiera perdido, volviera atrás al mundo, ¿ah? Entonces a veces así pasa, hermano. Dice, la mujer casada está ligada por la ley. Y eso no nomás la mujer, es el hombre, mientras su marido vive o la mujer vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mí, juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Es algo tan hermoso que Dios nos da. Amén. Entonces ya ve que la ley, hermanos, no en todo estamos bajo la ley, en algunas cosas. La ley de la gravedad, hermanos. Usted tiene una piedra, hermanos. Con esto concluyo. En una ocasión, hermano, venía un pájaro, un ave negra, de la malagüero le llaman. Y agarré una resortera y era bueno para tirar, y le calculé y le disparé al frente, a distancia. Y pues lo que hizo esta ave, cuando yo disparé al frente como unos 3 metros, él también se fue hacia abajo, y pues el pájaro, la piedra le pegó, y cayó aturdido, y lo agarré, y como era un tordo de esos, tiene unas patas fuertes, y cuando recobró, no, me arañó y se fue. Y la otra vez, hermano, digo, bueno, soy bueno para la resortera, y agarré una piedra, hermanos, que la aviento para arriba, y no sé
presentí que iba a caer y me iba a caer a mí. Y me tapé, esperé el momento, hermanos. Cuando dije, ya no hay nada, me quito las manos que me cae. Entonces, es la ley de la gravedad. Amén. Entonces, vamos a orar, pónganse de pie, hermanos. Entonces, si usted está casado, casada, hermanos, la palabra es la palabra. Yo no le puedo decir, ni le puedo mentir. Pero si usted quiere y hace las cosas, hermano, ahí las tiene en paz, dice la palabra de Dios. Dios respeta toda decisión. ¿Se acuerda el rey David? El rey David, hermanos, hizo un pecado. Vio a una mujer tan hermosa que era uno de sus soldados, hermano, y cometió adulterio. Sin embargo, con el tiempo el Señor lo perdonó. Dios